Y empezamos, como digo, ahora sí el programa, lo hacemos con el espacio de la provincia y sus pueblos, hablando de Alameda, de este municipio de la comarca de Antequera, que se encuentra a menos de 70 kilómetros desde la capital malagueña. Tenemos ya a su alcalde, al alcalde de Alameda, a José García. José, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos agradeciendo tu invitación y bueno, para comentar un poco distintos aspectos del municipio de Alameda. Un municipio que tiene muchos atractivos para el visitante, para el turista, porque decía yo en la presentación del programa, en el sumario, que es un pueblo que está rodeado de naturaleza, tiene unos parajes interesantes, la Laguna de la Ratosa, luego hablaremos, la Sierra de la Camorra, ¿verdad? Pero luego también tiene muchísima historia y patrimonio. Está ahí en un cruce de camino, ¿no? Geográficamente hablando, sería el municipio más al norte de la provincia de Málaga. Exactamente, Alameda es el municipio más al norte de la provincia de Málaga. De hecho, nosotros decimos que somos el norte del paraíso, ya que en su momento el poeta Vicente Aleixandre dijo que Málaga era el paraíso. Bueno, pues si Málaga es el paraíso, que yo estoy de acuerdo, Alameda es el norte del paraíso. Nos encontramos en el norte, ubicado entre la provincia de Córdoba y Sevilla, y de hecho durante mucho tiempo pertenecimos a la provincia de Sevilla. Fue a finales del siglo XIX cuando, pues por distintos motivos, Alameda pasó a ser un municipio de la provincia de Málaga. Históricamente hemos sido un cruce de caminos, ahí se confluyen las vías pecuarias que eran las antiguas calzadas romanas que unían pues Granada, Sevilla, Córdoba y Málaga, y esto dio lugar a asentamientos humanos desde muy primera hora en nuestra historia. El hecho de que también seamos un lugar donde el agua fluía casi de forma natural, era algo muy positivo pues para facilitar el abrevadero de todos los animales que en ese tránsito eran indispensables que tuviera el agua con facilidad. Hubo asentamientos romanos desde el siglo II a.C., pasaron por allí los visigodos, también se han encontrado restos visigodos, árabes y bueno, y ya hasta el día de hoy pues ya ha sido un pueblo con una importancia, bueno, con bastante importancia por eso, por ser un cruce y un lugar donde confluían estas calzadas y este cruce de caminos que hemos dicho anteriormente. Son aproximadamente unos 5.500 vecinos, ¿no? 5.435 exactamente. 5.435. El gentilicio oficial de Alameda difiere un poco del gentilicio normalmente utilizado por el vecino de Alameda, ¿no? Oficialmente es alamedano y alamedana, pero no Correcto. es el que se utiliza. No, pero nosotros nos decimos lameatos o lameatas. Ajá, lameatos o lameatas. O lameata. 5.436 lameatos y lameata. Y lameata. Muy bien. Un pueblo donde se vive muy bien, hay muy buena calidad de vida allí, tranquilidad, buenas comunicaciones, porque está ahí a 45 kilómetros, ¿no?, de la capital y muchos servicios. Exactamente, realmente estamos casi en el centro geográfico de Andalucía, porque de hecho estamos pues a unos 45 o 50 minutos de Málaga, a una hora de Córdoba, una hora de Granada y a una hora 10, una hora 15 de Sevilla. La verdad que aparte de contar con bastantes atractivos a nivel naturales, porque como bien ha dicho tenemos el mirador de la Camorra, la laguna, tenemos el río Genil que bordea y nos delimita con la comarca de Córdoba. Tenemos algo que es único en el mundo entero porque tenemos una tumba mausoleo dedicada a un bandolero, a José María el Tempranillo, el rey de Sierra Morena. Tenemos las mayores termas de toda la provincia de Málaga y una de las mayores de Andalucía. Tenemos una iglesia que empezó a construirse en el siglo XVII, un Cristo del siglo XIV. La verdad es que tenemos muchos atractivos culturales y... Mira, ahora mismo estamos viendo precisamente la Laguna de la Ratosa, ahí al fondo. Exactamente. La Laguna de la Ratosa... Ahí tienes el televisor enfrente, el monitor, ahí está. Bueno, sí. Este es un monumento a Blas Infante. A Blas Infante. A Blas Infante. Exactamente, este es un monumento a Blas Infante porque también Alameda, el sentimiento andaluz es un sentimiento muy vivo. De hecho tuvimos el 28 un acto en el que se volcó el pueblo entero pues para celebrar el Día de Andalucía. Patrimonio mucho que luego vamos a ir desgranando con las imágenes que nos van ofreciendo los compañeros. Veíamos la plaza del ayuntamiento donde se encuentra, por cierto, una fuente con mucha historia. Exactamente, es una fuente de finales del siglo XVII, fue Carlos IV el que ordenó su edificación, además con una particularidad por la forma. La altura de los caños no es habitual, habitualmente eran menores y eso dio lugar a una peculiaridad y particularidad,
y es que los vecinos, las vecinas debían de acudir a recoger la fuente con unas cañas, algo que no se da en otros municipios. Por Tiene la una altura peculiaridad. directamente del caño. Por la altura del caño, porque no se podía recoger directamente, sino que se derramaba el agua. Eso dio lugar a que se hicieran unas cañas en las que se le quitaba la parte interior para que estuvieran huecas y se le ponía un embudo en la parte de arriba, normalmente metálico, para poder recoger mejor el agua. ¿Cómo definir? Mira, esta es la fuente y ahí vemos los caños efectivamente que están en alto y que el vecino antiguamente pues iba con esas cañas y todavía hoy se hace alguna exhibición en torno a esa manera tradicional de recoger el agua, ¿no? Exactamente, de hecho instalamos una estatua porque también hoy que estamos celebrando el 8M, el Día de la Mujer, pues instalamos una caña, ya que era un trabajo que aunque a veces hacían los hombres, generalmente hacían las mujeres, y un trabajo muy duro y indispensable, porque cuando no había el agua potable en cada vivienda, era indispensable ir a acarrear el agua para todo, tanto para la preparación de comida, para lo que es la higiene personal, para lavar la ropa, para todo. Y entonces era un trabajo muy duro que realizaban las mujeres, y en homenaje a ellas, pues en esa fuente se ha instalado una estatua de una mujer precisamente con la caña y el cántaro recogiendo agua. Esta es una estatua homenaje al bandolero del Tempranillo, José María el Tempranillo, que está muy próximo a la iglesia, donde por cierto en su patio, ya lo ha comentado el alcalde José, que se encuentra esa tumba mausoleo dedicado al rey de Sierra Morena, ¿no? Correcto. Bueno, una iglesia que, por cierto, es preciosa, es una iglesia cuyo exterior es en ladrillo visto, muy monumental, de un tamaño importante y con ese encanto, con ese patio que ya estamos viendo ahí, donde se encuentra esa tumba mausoleo de este famoso bandolero. Yo creo que incluso, no sé, me parece que es el único bandolero que tiene una tumba así tipo mausoleo y menos, bueno, llama la atención que incluso en suelo sagrado, ¿no? Exactamente, dicho, y es cierto, se puede comprobar que la única tumba mausoleo dedicada a un bandido, porque al fin y al cabo los bandoleros eran bandidos, es la que está en Alameda. Antiguamente, donde se le daba sepultura a todas las personas que fallecían era en un patio que estaba situado en el lateral de la iglesia. Eso posteriormente, pues por motivos de higiene y demás, se hubo de trasladar al exterior del municipio. Sin embargo, la tumba de José María se mantuvo y de hecho se le creó un mausoleo. Ahí es donde se puede ver y se da esa peculiaridad. No hay en el mundo entero tumba dedicada a un bandido, bandolero, bandido, y sin embargo en Alameda la hay dedicada a José María. ¿Fue una especie de Robin Hood o es más leyenda que...? A ver, yo sé que al final colaboró, incluso le tendieron una trampa, pero al final se pasó, digamos, al lado bueno de la justicia o de la ley, ¿no? La realidad es que hablan algunos de que realmente fue un bandido igual que los demás, pero hay un hecho. Durante bastantes años José María realmente llegó a ser el que permitía o no el paso de caravanas por toda Andalucía, por Sierra Morena. De hecho, él dijo, en Madrid mandará Fernando VII, pero en Andalucía mando yo. Hay otros bandoleros que al final de su vida pues tenían bastantes riquezas, tenían cortijos, tenían muchos caballos. Sin embargo, José María, cuando murió en Alameda, en una emboscada, porque como bien dice, Fernando VII le dio el indulto a cambio de que colaborara con la justicia en la captura de otros bandoleros. Pues sufrió una emboscada en el cortijo de Buenavista y lo trasladaron a Alameda para intentar curarlo, no pudieron, y allí fue donde dictó testamento. En su testamento, un bandolero, vuelvo a repetir, que había cometido los mayores robos de toda Andalucía, pues solamente pudo legar a su hijo un caballo, la pistola y prácticamente unas monedas. Eso de alguna manera avalaría la teoría y la historia de que José María compartía entre los necesitados, entre los pobres, lo que robaba. Bueno, estamos viendo imágenes interiores de la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, ¿no? Que es la iglesia en cuyo patio, como decimos, está enterrado el famoso bandolero José María el Tempranillo. Pero no es el único monumento que tenemos en Alameda, porque muy cerca
de la iglesia, pues tenemos otros enclaves que enseguida vamos a comentar. Hemos visto algunas calles, algunas avenidas, también algunas obras que se han hecho de mejora del pueblo en estos últimos años, pero a mí me llamó la atención la última vez que fui a Alameda, aparte de ese rico patrimonio, del paraje, de los parajes naturales que lo rodean, la limpieza de la localidad. Es una localidad que realmente está bastante limpia. Luego, además, soy unos casi 5.500 habitantes, decíamos, pero es verdad que es un casco urbano bastante extenso, con lo cual hay mucho espacio, no hay una sensación de... Es un pueblo muy tranquilo realmente, ¿no? Sí, es un pueblo muy tranquilo. De hecho, es extenso porque la mayoría de los edificios tienen dos, como mucho, claro, son tres casas, plantas. no hay bloques. Son casas, no hay bloques de pisos, entonces realmente hay una extensión importante. Hemos intentado además dotarlo de los mejores servicios. Tenemos, por ejemplo, bueno, por ejemplo, tenemos un parque que ocupa prácticamente un parque central que ocupa una extensión pues de unos 700 metros, algo que para una localidad de nuestro tamaño, pues la verdad es que no es algo frecuente. Y la verdad es que dedicamos mucho tiempo a la limpieza del mismo, porque también es cierto que una de las cosas que intentamos es atraer a todo el que venga, que es bienvenido, porque tenemos, aparte de esta oferta que hemos comentado de histórica y de naturaleza, tenemos una inmejorable oferta gastronómica. Alameda, siendo un municipio de 5.435 habitantes, tenemos 34 establecimientos dedicados a la hostelería y restauración. Y además tenemos algunos que han sido premiados a nivel nacional. De hecho, en el 2022, uno de ellos recibió el Plato de Oro al mejor restaurante de toda España. Anda. Y tenemos otros 3 restaurantes que dentro de la guía del TripAdvisor, que se hace una valoración precisamente de los clientes, de la calidad y la satisfacción cuando se ha comido en ese restaurante, pues tenemos 3 situados entre el 10% de los mejores de toda España. Pues, por lo tanto, la oferta es inmejorable. La oferta es inmejorable, y aparte con esa costumbre que no sé si tendremos oportunidad en estas imágenes de verlo, creo que sí, de esas bandejas de tapitas que sacan y que tú pues eliges la que quieras, ¿no? Dentro de una propuesta variada, los camareros y camareras salen con esas bandejas con multitud de tapas y tú coges la que tú quieras. Bueno, vamos a seguir avanzando en las imágenes porque tenemos más patrimonio, aparte de esa iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, pues tenemos también el Centro Temático del Campo Andaluz. Un centro de interpretación de cómo era la vida en el pasado en este municipio de la comarca de Antequera, en Alameda, que yo desde luego recomiendo también a visitar porque está muy bien, muy completo y es una visita bastante interesante, ¿no, José? Exactamente, además se puede, para el que desconozca cómo se realizaban las labores en el campo, bueno, pues hace un siglo, sí. Aquí se puede ver perfectamente porque tenemos, como bien se ve ahí, desde arados tradicionales. Se ve, por ejemplo, cómo era el carro de toda la vida para llevar las mieses y para llevar la aceituna. Además hay un molino, precisamente de los antiguos molinos harineros, para hacer la harina, para poder hacer el pan. También tenemos una prensa para sacar el aceite del siglo XVI. Antiguamente no había los medios de hoy en día y todo era a base de, se llamaba capachos, que era una superficie de esparto, y mediante una viga de madera muy larga que ejercía mucha presión, así se obtenía el aceite. También hay una calera que antiguamente pues todos los pueblos se blanqueaban mediante la cal, se encalaban, porque aparte de conseguir el blanco que facilitaba el que hiciera menos calor, también era un desinfectante natural, desinfectante que también se utilizaba para los olivos. Antiguamente no había tanto tratamiento fitosanitario. Y los troncos, ¿verdad? Los troncos se blanqueaban con esa cal era desinfectante, lo que facilitaba el que las plagas no los combatieran, y entonces era frecuente pues ver a muchas personas blanqueando, y la verdad que era una imagen muy particular porque ibas por el campo y todos los olivos blancos, en fin, era algo pintoresco. Hoy en día es algo que no podemos hacernos la idea porque no se produce, pero hace 50 años era lo habitual. Era lo en todo el común municipio. verlo, ¿no? Esos troncos de esos olivos blanqueados o encalados, mejor dicho. Exactamente. Ahí se está viendo una maqueta, porque aquí también en este museo tenemos una maqueta, es el Cortillo de Buenavista, donde fue
donde sufrió la emboscada José María y salió herido de muerte. Más imágenes que estamos viendo de este centro de interpretación, centro temático del campo. Estamos viendo este molino de aceite, pero es que enseguida vamos a ver esa calera a la que ha hecho alusión. Del siglo XVI. La prensa para conseguir el aceite, sí. En la parte de abajo se colocaban los capachos que he dicho, y esto es la calera. Esa es la calera. Eso es la forma en la que se hacía la cal, y de hecho hay algunas piezas de cal que después se echaban en el agua, se hervía, se cocía y ya se podía blanquear. Y estos son los capachos, correcto, donde se prensaba la aceituna. Exactamente, exactamente. Bueno, pues avanzamos, este es el molino de harina, ¿no? Exacto. La verdad que es un centro muy completo, ¿no? Recorre distintos tipos de oficios vinculados a la vida rural, a la vida del campo, ¿no? Ya digo que aquel que no tenga un conocimiento, después de visitarlo, sí se puede hacer una idea de lo que era el mundo del campo y cómo se conseguían los alimentos, pues hace un siglo. Y este otro edificio que está justo frente al centro de interpretación o centro temático del campo en Alameda, pues justo frente a ese edificio tenemos el centro de interpretación de las termas romanas y de la necrópolis de Alameda, que, bueno, aparte de ese centro de interpretación, pues salimos a un patio con una pasarela en el que podemos recorrer todas esas termas romanas y toda la necrópolis, ¿no?, del municipio. Exactamente, estas son las termas que, como he dicho, son las más importantes de toda la provincia de Málaga. Además, en este año una de las cosas que hemos hecho es que se nos ha hecho mediante procedimientos 3D, una reconstrucción de lo que eran las termas. Entonces también se ha preparado un sistema de proyección en el que el visitante, aparte de ver las termas en este momento, hace un viaje en el tiempo y vería las termas en su estado original a través de unos procedimientos 3D, y con la ayuda de historiadores pues se ha conseguido una reconstrucción fiel de lo que eran las termas pues entre el siglo I y el siglo II, siglo I antes de Cristo y el siglo II después de Cristo, que es la época en la que están fechadas las termas. Y una curiosidad, porque en Alameda una obra, abrir algo, supone encontrar restos casi, no voy a decir seguro, pero bueno, con una alta posibilidad o probabilidad, porque recuerdo que en unas obras que hicisteis de reforma en una vía, bueno, en la misma vía donde se encuentra el centro temático del campo y el centro de interpretación de las termas romanas, hicisteis una reforma y, bueno, encontrasteis unos restos óseos prácticamente completos de dos antiguos habitantes, dos antiguos moradores de Alameda, probablemente de la época, creo que es romana, ¿no? Visigoda. Todavía más antigua. Exactamente, eran del siglo VI después de Cristo, o sea, estamos hablando del año 550-560. El hecho de, como comentamos antes, de que fuera un cruce de camino, de que ahí confluyeran las distintas calzadas romanas, pues da lugar a que tengamos mucha historia. Es una ventaja a la hora de conseguir patrimonio, es un problema a la hora de realizar muchas obras, porque por supuesto tenemos que tener todas las precauciones para no destruir patrimonio. En este caso, como bien dice, también tenemos ahora hemos preparado una serie de códigos QR. Con estos códigos situados en distintos puntos, por ejemplo en el Museo de las Termas, en el Museo del Campo, en la Fuente o en distintos lugares, simplemente visualizando el código QR nos traslada a YouTube, donde nos da un pequeño pasaje de la historia y luego hay una recreación, y ahí se puede ver precisamente estos restos de estos personajes, que era un hombre y un niño de la época visigoda, y nos hablan precisamente, se pueden ver esas imágenes, sí, y a su vez nos cuentan un poco la historia de la época visigoda de Alameda. Muy cerquita de Alameda tenemos, en el mismo pueblo, ¿no? Pues paseando se puede ir andando, tenemos una zona de recreo, de esparcimiento, de campo, donde no sé si hay exactamente donde se hace la romería. No, en este caso no. En este caso donde está la poesía es un parque, y sí, es que tenemos también como un recorrido de poesía. Allí uno de los principales, José María... Perdona una cosilla, estas son las tapas que decíamos, las bandejas de tapas, que en muchos restaurantes tienen esa costumbre. Sí, además de hecho es que vas, si consumes algún refresco o alguna cerveza, pues te ponen una tapa. Cuando hayas consumido 3 o 4 es que sales comido, porque como se pueden ver son unas tapas muy grandes y muy suculentas. Decíamos que tenemos ese parque dedicado a la literatura, ¿no? Creo que exactamente, tenemos allí lo que era la persona de
José María Hinojosa, que fue un poeta de la generación del 98, y de hecho tenemos tanto en la casa en la que vivió, como en el Real de la Iglesia, como en Calle Los Álamos, como en este parque, tenemos distintos monumentos en los que se recogen algunas de las poesías de este personaje, de este escritor. Vamos a avanzar, que tenemos más imágenes, tenemos muchas imágenes de Alameda, y decía yo que muy cerca también de ese parque dedicado, bueno, no sé si muy cerca, ahora me corregirá el alcalde, creo que no, que está en otro extremo de la ciudad, del municipio. Tenemos ese parque dedicado a José María Hinojosa, ¿verdad?, a ese escritor, y en otra zona del municipio tenemos un parque a modo de esparcimiento para el ciudadano, pues en el que tenemos pues mucho arboleda, mucha naturaleza, que se llama el Parque de Camorrillo. Camorrillo, Parte del Camorrillo. que está en otra zona del municipio. Exactamente, y ahí sí es la zona donde nosotros celebramos la romería de San Isidro, que es el patrón de Alameda, es en mayo, exactamente. 14 y 15 de mayo. 14 y 15 de mayo, exactamente, y además con la peculiaridad, ahora se van a ver algunas imágenes de la romería de Alameda. Una de las peculiaridades que tiene es que aparte de engalanar algunas carrozas pues de forma tradicional, digamos, romera, hay otras que se recrean pues desde trenes, aviones, ovnis, en fin, se hace una recreación de una figura que participa en esta romería. Y por las noches también se recrean dentro de la calle, bueno, pues se han recreado pasajes como de la época pirata, un barco pirata, cortijo de José María, ahí se puede ver de la época romana, un salón de juegos. Tenemos la peculiaridad de eso, que no es la romería típica, sino con la particularidad de que realmente se hace la recreación tanto a nivel de calles como a nivel de carroza de algo que en un momento dado ha tenido una importancia, y entonces se recrea. Esta, por ejemplo, es la del barco pirata. Oye, fiestas y tradiciones, multitud de ellas, ¿no?, en Alameda a lo largo de todo el año. Habéis celebrado recientemente el carnaval, ahora tenéis la Semana Santa, como en tantos municipios y ciudades de nuestra comunidad. Luego tendréis, bueno, a finales de abril vais a tener un maratón, ¿no? Tenemos la carrera popular del trail y Humilladero, Fuentepiedra, Mollina y Alameda, que somos 4 pueblos de aquí de la comarca norte de Antequera. Llevamos ya varios años celebrando de forma conjunta lo que es el trail del aceite. Entonces son una carrera que discurren prácticamente en su totalidad pues por el olivo, por olivares, por eso se llama el trail del aceite. Luego también la recreación histórica, por cierto, muchas gracias a la televisión de Alameda, que las imágenes en su momento nos las facilitaron para poder hablar de esta romería de San Isidro, y son unas imágenes bien bonitas. Eso será a finales de abril, además de la Semana Santa a principios de abril, y luego en mayo será 14 y 15 de mayo San Isidro, en torno al patrón, esa romería, con esa paella popular que también hacéis, pero también tenéis la recreación histórica, ¿no? Tenemos la recreación histórica, precisamente como José María el Tempranillo está allí, su tumba mausoleo, el 23-24, conmemorando la muerte de José María, se realiza la recreación en la que tenemos, la verdad que tenemos algo que es digno, tenemos un historiador de los mejores historiadores prácticamente de Andalucía a nivel de bandolerismo, y en particular el mejor historiador sobre la vida de José María, que es José Antonio Rodríguez. Entonces ha recreado distintas escenas de lo que sería la vida de José María para poder hacer un esbozo de lo que también es toda su vida. También quiero decir que bueno, este año ya hemos tenido el primer certamen de bandas, el año pasado tuvimos de bandas jóvenes. El año pasado ya fue la primera edición del Alameda Festival, en la que acudieron pues unas 7.000 o 8.000 personas, y este año, en junio, volveremos a tener la segunda edición del Alameda Festival. Hoy en día están muy en boga los festivales de música joven, y allí en Alameda pues también hemos apostado por ser un lugar donde se celebre un festival. El año pasado fue la primera edición, este año ya vamos por la segunda, y la verdad que la venta de entradas va muy bien. Invitamos a jóvenes y más maduros, personas más maduras, a disfrutar de este Alameda Festival y de todo lo que Alameda ofrece. Pues recordando fecha, la recreación histórica será aproximadamente el 23-24 de septiembre. De septiembre. Antes en agosto tenéis la feria. Correcto. ¿Y el Alameda Fest? El primer fin de semana de junio. 3-4 de junio, creo recordar. Bueno, pues nada, por delante un montón de meses de muchas actividades, de muchos eventos culturales. Exactamente. Hay que disfrutar de Alameda. Los 365 días del año tenemos ahí
un municipio que nos espera. Y aparte no hemos hablado de alojamiento, pero casas rurales, el Hotel Posada del Tempranillo, que está genial, con piscina, con una gastronomía estupenda. Bueno, la verdad que es un pueblo muy preparado. Sí, es muy preparado. Además, en este hotel van a realizar una inmersión en el tiempo porque se ha recreado precisamente un cortijo del final de 1700, 1800. La verdad es que está súper conseguido la inmersión en el tiempo en el hotel del Tempranillo, de José María el Tempranillo. Con Paco, Virginia y todo el personal del hotel, que son súper apañados. Con un trato inmejorable. Efectivamente, yo los conozco bien. Bueno, pues José García, alcalde de Alameda, muchas gracias por visitarnos. Que nos veamos pues los próximos meses muy prontito por aquí, por el programa. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación. Invitamos a todos los vecinos de Málaga a acudir a Alameda, que los recibiremos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Nosotros ahora nos vamos a publicidad